Muy buenas tardes, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo, mi querido hermano. Tenía tiempo que no hacía un video porque estoy fuertemente trabajando y no he tenido tiempo. Pero hoy domingo, que trabajé mediodía, saqué un tiempo para estudiar, para leer, para hacer este video. Hoy traigo una palabra sobre Yahshua llevó toda la maldición sobre él, clavándolo en la cruz y triunfando sobre ellas. Amigos, lo que a mí me deja más triste es ver a esos evangélicos o a esas personas que van a esas instituciones religiosas evangélicas participando de culto y campaña de quiebra de maldiciones. De una cosa yo tengo certeza, yo tengo seguridad. Si la muerte de Cristo no fue suficiente para romper todas las maldiciones, no va a ser suficiente un culto para romper todas las maldiciones. No va a ser un culto y una campaña que irá a hacer eso en el lugar de Cristo. No va a ser un culto en esos templos terrenales, iglesia de hombres, que va a romper esas maldiciones que ya Cristo rompió, mi querido amigo. Eso es lo que me deja más triste de esa persona, de esos ignorantes y esos fanáticos de esa religión. Cuando Yahshua de Nazaret dijo, está consumado, yo lo invito a que lea Juan 19:30. Cuando Yahshua de Nazaret en la cruz dice, está consumado, es porque todo está consumado, todo acabó. Juan 19:30 dice, luego que Yahshua tomó el vinagre, dijo, consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La última palabra de Yahshua de Nazaret en la cruz son, está consumado. Y el texto añade, con eso inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Es muy importante entender, mi querido amigo, es muy importante entender la singularidad de estas dos frases, está consumado y entregó el espíritu, porque son cosas que jamás podrán ser dichas por ningún hombre alguno que se autotitule pastor, profeta, apóstol. Solo fue por Yahshua de Nazaret. El sentido de estar consumado es de algo resolvido, y es la misma palabra griega usada, mi querido amigo, cuando una deuda es quitada. Yahshua está diciendo que todo acabó ahí en la cruz. La deuda está paga. Es el fin de esa cuestión, mi querido amigo. Nadie más podrá cobrar una deuda que ya fue paga, y nadie más podrá condenar a un ex detenido, a un expreso que cumplió toda su pena. Infelizmente, estos vagabundos pastores y profetas le siguen cobrando a ustedes una deuda que ya Cristo Yahshua pagó en la cruz del Calvario. Ellos siguen distorsionando la escritura y yendo en contramano de la escritura para poder tirar su dinero y esclavizarlo a usted en esos templos terrenales, bajo el dominio de esos asalariados autotitulados pastor. Nadie más podrá cobrar esa deuda, mi querido mío, que ya fue paga en la cruz. Más que deuda Yahshua tenía para hacer paga así en la cruz. La pregunta. La otra pregunta, ¿qué pena de muerte era esa que Yahshua cumplió hasta el final en la cruz? La deuda de los judíos que estaban en el antiguo pacto. Al morir en la cruz, Yahshua de Nazaret, que no tenía pecado, mi querido amigo, que jamás pecó y era incapaz de pecar, fue hecho pecado en el lugar de los judíos en el pasado. Allí los pecados fueron colocados sobre Yahshua de Nazaret y Dios los juzgó como si estuviese juzgando a los judíos, mi querido amigo. Mire el amor y la misericordia de Dios.
Si yo tuviese o tuviera que encontrarme con Dios, voy a colocar este ejemplo, al final de mi destino, ¿verdad? Sería en el lago de fuegos. Una pena eterna de dolores y un crujir de dientes. Yo mismo no podría hacer nada para minimizar eso, pues se trata de una cuestión judicial. El buen comportamiento, otro ejemplo, el buen comportamiento de un criminoso a lo largo de su vida no disminuye la gravedad de sus crímenes y debe ser juzgado. Los judíos que fueron unos pecadores, los judíos en el pasado, que fueron unos pecadores en el antiguo pacto, solo podrían ser salvos, mi querido amigo, si alguien sin mancha de pecado asumiese su culpa y tomase el lugar de ellos en el juicio. Fue eso lo que Yahshua de Nazaret hizo, y nadie podría ser perdonado y salvo eternamente jamás. Fue eso lo que Yahshua de Nazaret hizo, si no, nadie podía ser salvo y perdonado jamás. Es por eso que yo tengo certeza, tengo seguridad, que yo no tengo pecado. Y nadie tiene pecado hoy en día. Yo tengo certeza y seguridad de eso, mi querido amigo. Yahshua llevó los pecados de los judíos sobre sí mismo en la cruz. Y ahí todo quedó consumado, todo acabó. El valor de la cruz se entiende en ambas direcciones de la historia de la humanidad. Para el pasado y para el futuro. Los que antes murieron creyendo en la misericordia y la gracia de Dios, de que Cristo se llevó los pecados de los judíos en la cruz y fueron salvos por la obra de Cristo en la cruz. Y los que vinieron después y creyeron que Dios ya providenció el cordero para el sacrificio y que este fue consumado allí, nacieron salvos por la misma obra, mi querido amigo. Los que continúan buscando salvación y obtener salvación confiando en su propia religión, como lo hacen los evangélicos y los católicos, caridad o obra de justicia, jamás conseguirán obtener perdón. Es muy simple entender esto. Perdón es algo que usted hace para merecer, o es algo que la parte ofendida dé por gracia y misericordia. Así es la salvación de aquel que es escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Lo que usted merecía, el castigo eterno, la misericordia de Dios, no le da lo que usted no merecía. La salvación eterna, la gracia de Dios, sí se la da, y ya se la dio en la cruz nuestro Padre Celestial. Es por eso que se llama gracia. Caso contrario, se llamaría deuda. Le voy a decir lo que Pablo le dice ahí a los colosenses. Palabra de Pablo, el apóstol Pablo, para los colosenses, y no fue para nosotros. Dirigida a los colosenses en el siglo I. Colosenses 2.14 le dice Pablo a los colosenses. Colosenses 2.14. Cancelando el documento de la deuda en contra nuestra, dice Pablo, en contra nuestra, que consistía en ordenanza, 613 leyes judías en el antiguo pacto, que consistía en ordenanza y que no era al verso, y que nos era al verso, dice Pablo, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Quiere decir que Pablo le dice a los colosenses, si descendientes de judíos, que eran llamados de gentiles, le dice, Dios canceló el documento de deuda que tenía contra nosotros, que consistía en ordenanza. ¿Cuál era esa ordenanza? Las 613 leyes judías en el antiguo pacto. Y que no era al verso. ¿No era al verso a quién? A nosotros, que no podíamos cumplirla, dice Pablo. Nunca la pudimos cumplir toda. Por eso eran pecadores ellos. Que no era al verso, dice Pablo. Quitándolo del medio de nosotros, dice Pablo. Quitándole del medio de nosotros y clavándolo en la cruz. ¿Sí? Consumándola. Acabó eso, dice Pablo a los colosenses.
Los dos mandamientos son, mi querido amigo, ame al Creador y ame a su prójimo. Más nada. Si usted es un escogido de Dios, usted es un escogido, usted ama a nuestro Padre Celestial y ama a su prójimo. Usted no tiene que cumplir más nada. Usted no tiene que hacer culto en santuarios terrenales. El culto lo hace usted en su vida, desde que se levanta en la mañana hasta que se va a dormir en la noche, mi querido amigo. Porque usted es el templo de Dios, usted es el santuario del Altísimo, usted es la iglesia de Cristo. No es esas instituciones religiosas que lo esclavizan a usted a idolatrar a un hombre que se autotitula pastor, que lo esclavizan a usted y lo llaman de pecador y lo condenan. Esos hombres autotitulados pastores lo condenan a usted si usted no le da dinero, si usted no cumple lo que él dice, y le lava tanto el cerebro a usted, mi querido amigo, que lo esclaviza a unas instituciones a servirle a un hombre y no a Dios que mora en usted y en cada uno de sus escogidos, mi querido amigo. Esos sacrificios a Dios no le agrada. Esos cultos en santuarios terrenales a Dios no le agrada y nunca le agradó, ni en el pasado ni ahora en el presente. Por eso Dios le dice en Amos al pueblo judío: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día, este pueblo religioso, fanático, está pereciendo por falta de conocimiento y se va al infierno, donde nos vamos todos. El infierno es sepultura, sepulcro, túmulo, donde todos vamos a ser enterrados. Ese es el infierno, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.